Amén. Bendito es el nombre del Señor. Por favor, busquen su Biblia, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 29. Efesios 4, verso 29. Amén. ¿Lo tiene? Hagamos lo que estamos haciendo los últimos domingos. Póngase de pie. Su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor. Ahí donde está, póngase de pie. Está en la sala, está en su dormitorio. Donde quiera que esté, póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Un versículo, uno nada más. Capítulo 4, versículo 29 de la carta de San Pablo a los Efesios. Dice así la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Padre, gracias. Tu palabra es bendita, Señor, y no dudo que va a bendecirnos esta mañana. Clamamos por esa unción especial que se mueva dentro de nosotros, Señor, ese Espíritu Santo que está en nosotros, que se mueva dentro de nosotros y que ponga disposición en nuestra mente y en nuestro corazón para recibir esta palabra. Habla mi vida, Señor, habla la vida de mis hermanos y hermanas, habla mi corazón, Señor, habla el corazón de cada uno de ellos. Dios eterno, que tu Espíritu glorioso nos ministre hoy como tú quieres hacerlo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Estaba meditando esta semana en cómo hablamos usted y yo, cómo es que nosotros nos expresamos, qué es lo que decimos. Escuchamos alrededor de nosotros toda clase de expresiones. Y una de las cosas que usted y yo vamos a preguntarnos esta mañana es: ¿cómo son nuestras palabras? ¿Cómo son nuestras expresiones? ¿Qué clase de palabras utilizamos al hablar del contexto que estamos viviendo, de las situaciones que estamos pasando? ¿Qué clase de palabras utilizamos cuando nos referimos a otras personas? ¿Qué clase de expresiones hacemos cuando nos referimos a otras personas? A veces a nuestra familia, a veces a nuestros amigos, a veces a personas que no conocemos y que solamente las vemos por alguna circunstancia. Lo cierto es que como usted y yo hablemos, como cada uno de nosotros hablemos, así será el entorno que vamos a formar alrededor de nosotros. Es paradójico, pero una de las cosas que más deseamos es que nuestros hijos hablen, ¿no es cierto? Y cuando el niño comienza a hablar y habla más de la cuenta, le decimos: cállate, niño. Deseamos que hable, pero luego cuando habla mucho el niño, entonces lo callamos al rato. Antes de caminar, los niños aprenden a hablar, fíjese. Antes de caminar, los niños aprenden a hablar. ¿Y cuál es la palabra que usted y yo queremos que nuestros hijos digan primero? Si es la mamá, va a decir que quiere que diga mamá. Si es el papá, quiere que diga papá. Pero los niños, antes de comenzar a caminar, antes de correr, aprenden a hablar. ¿Y cómo aprenden a hablar? Aprenden a hablar de las palabras que usted y yo utilizamos. ¿Por qué el niño dice mamá? ¿Por qué el niño dice mamá? Al principio es un balbuceo que él no entiende por qué lo dice. Pero llega un momento en que usted le repite tanto: mamá, mamá, papá, papá, que el niño aprende a asociar esa expresión con una figura, con una persona. Y entonces no le dice mamá cuando ve a papá, sino dice mamá cuando ve a mamá. Está aprendiendo de lo que nosotros le enseñamos, de lo que escucha de nosotros. Hay muchas palabras que los niños repiten sin saber lo que significan. Y por eso debemos ser muy cuidadosos en cómo hablamos y las palabras que nosotros utilizamos al hablar. Las expresiones que yo utilizo son las expresiones que van a hablar mis hijos. Un día de estos leía yo me causó gracia que mi nieto, el más chiquitito,
le estaba hablando y haciéndole preguntas al papá. Y cuando el papá le respondió, el niño dijo, interesante, interesante. Guardó silencio por unos segundos y luego pregunta, papi, ¿qué es interesante? O sea, el niño usó la palabra porque la ha escuchado de sus padres. Quizá la ha escuchado en la escuela, posiblemente la ha escuchado en adultos, pero él no sabía que era interesante. Sin embargo, utiliza la palabra. Nuestros hijos utilizan palabras que a veces no entienden, que no conocen el significado. Para ellos no es una palabra mala, no es una palabra que tiene un significado fuerte, ofensivo, pero como me la oyen a mí, para ellos está bien usarla y la utilizan. Entonces, si yo soy una persona desbocada, vamos a decir así, o sea, mal hablada, mi hijo, no lo dude, va a ser mal hablado. Sus hijos van a ser mal hablados si usted y yo somos personas mal habladas. Nuestros hijos van a ser mal hablados. Ellos van a utilizar palabras feas si nosotros utilizamos las palabras feas. Ellos se van a referir a mamá de la forma que yo me refiero a mamá. Ellos se van a referir a papá de la forma que usted como mamá o como esposa se refiere a su esposo. Van a ver eso. Se van a referir a sus padres de la manera que los hijos mayores se refieren a sus padres. Los niños pequeños van aprendiendo. Lo que usted y yo expresamos hacia los demás, aunque no lo crea, marca la vida de esas personas. Marca la vida de esas personas. En Efesios, que acabamos de leer, nos da algunas recomendaciones que nos pueden ayudar para poder encontrar la forma de relacionarnos bien con las otras personas y que nuestro lenguaje sea el adecuado. Que nuestro lenguaje sea el adecuado. Es que mire, yo puedo estar en la iglesia, pero dentro de la iglesia estar profiriendo frases que aunque no tienen un contenido, vamos a decir, de palabras soeces, pero son palabras hirientes, son palabras duras, son palabras que lastiman, son frases que lastiman. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para dejar de ser presa de esas expresiones o de esas palabras? Dice el versículo 22 del mismo capítulo que usted tiene ahí, dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despójese de lo que usted era antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque esa personalidad está viciada, dice, conforme a los deseos engañosos. Yo antes pensaba, antes de conocer a Cristo, yo creía que expresarme de la forma que me expresaba, que utilizar las palabras que utilizaba, me hacía una persona que podía encajar en el círculo de amistades que yo tenía, en el círculo de familiares que yo tenía. ¿Por qué? Porque de pequeño había escuchado que estas personas usaban ese tipo de lenguaje, porque desde que adolescente y joven tuve compañeros en la escuela que utilizaban ese tipo de palabras, aunque en mi casa no era común escuchar esas palabras, yo las escuchaba alrededor y quería formar parte de ese grupo, quería ser parte de ese sector. Entonces yo utilizaba esas palabras y para mí eran normales. Sin embargo, la Escritura me recomienda y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de todas esas costumbres que tenías antes. Quita de ti, quítate. ¿Qué es lo que hago? Cuando yo vengo a la casa y vengo sudado, estresado, lo que hago es despojarme de la camisa y siento una frescura pero impresionante. Despójate de ese viejo hombre, de esas viejas costumbres, de esa forma de vivir, de esa forma de hablar que antes tenías, quiere decir eso. Despójate porque eso está viciado. Hay cosas que son engañosas, que eran engañosas, que nos mantenían engañados, creyendo que eso era lo correcto, que eso era lo bueno, que eso era lo normal, pero que no estaban bien. Despojados del viejo hombre primero. Luego sigue diciendo en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueva tu mente para que tú hables diferente, para que tus expresiones sean diferentes, para que tus expresiones sean buenas, sean positivas. Hay que renovar la mente. Antes decíamos, cuando yo estaba joven y todavía hace algunos 10 años decíamos, hay que cambiar el cassette. ¿Oía eso? Es que tienes que cambiar el cassette. ¿Cuál cassette? Ahora ya los cassettes ni existen. Hay que cambiarse el chip. Y bueno, yo estoy hablando de chip, no sé cuál es la tecnología que hay ahora en lo que se refiere a grabación de archivos, de datos, de información. Para mí todavía es un chip de eso que usted le mete a los celulares, a las computadoras. Cámbiate ese dispositivo donde tienes toda la información, cámbialo,
sácalo, quítalo, porque tiene información mala, tiene información incorrecta, inconveniente. Dice, renueva en el espíritu de la mente, renueva en el espíritu vuestra mente, renuévala. ¿Quién te puede ayudar en eso? Solo Dios. Solo tu relación con Dios, solo tu relación con el Espíritu Santo puede hacer que tú y yo tengamos un lenguaje renovado. Un lenguaje renovado, un lenguaje diferente. Y sigue diciendo, como tercer consejo en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Desecha la mentira y habla la verdad, dice la Escritura. Desecha la mentira y habla la verdad. 3 consejos de la palabra. Despójate del viejo hombre, esas costumbres que venían contigo, esas cosas que te hacían sentir que eras el mero mero o la mera mera. Despójate de eso, porque son informaciones y son conductas engañosas. En vez de hacerte bien, te hacen mal. Renuévate en el espíritu de vuestra mente, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambia toda la información que tienes en tu mente. Lo que está aquí grabado en el cerebro desde que tú estás en el vientre de tu madre, tu cerebro comienza a grabar información. Por eso le dicen a los padres, cántele al niño, léale al niño, recomienda grande, él acostumbra a leer, léale libros mientras está en el vientre, cántele, háblele al niño mientras está en el vientre. Ese cerebrito comienza a grabar esa información y conforme va creciendo él va grabando información, y depende de la información que nosotros le demos, que tengamos en nosotros, en el entorno que él crece, esa es la información que él va a asociar con cada una de sus actitudes conforme vaya creciendo. Cambia el espíritu de vuestra mente, permite que el Espíritu Santo renueve tus pensamientos, renueve tus pensamientos. Luego dice, desecha la mentira. ¿Cómo estamos acostumbrados a hablar con base en la mentira? Hasta los cristianos. Es que fíjese que no pude ir al culto porque me pasó esto y no, y muchas veces no es cierto. Sencillamente me dormí. Sería más fácil decir, hermano, fíjate que no pude ir al culto porque me dormí. Y ni siquiera agregarle, ay, es que fíjese que estaba bien cansado, me desvelé estudiando, me desvelé trabajando. No, se durmió, ya. Nadie lo va a castigar por eso. Sin embargo, muchas veces nosotros buscamos excusas que a la larga son mentiras. Son mentiras. Hay que hablar con la verdad, dice. Habla verdad cada uno con su prójimo. O sea, quitémonos esa costumbre de mentir, ¿verdad? Es que fíjese que hubo un gran congestionamiento, se quedó el bus y a veces no es cierto. Y a veces no es cierto. Habla con la verdad, desecha la mentira. Si nosotros acostumbramos a mentir, las personas alrededor van a hacerlo. La preocupación que debemos de tener nosotros primaria debe ser nuestra casa. Mis hijos van a ser mentirosos si oyen que yo soy mentiroso. Mis hijos van a tener malos pensamientos si saben que yo tengo malos pensamientos. Porque estos se reflejan en mis expresiones, en mis actitudes, en lo que yo digo, en cómo hablo. Si yo tengo malas costumbres y las conservo y no he dejado de ser la persona que era antes de conocer a Cristo, tengo 10 años de conocer a Cristo, pero sigo siendo la misma persona violenta, ofensiva, resentida, mis hijos van a crecer. Si sigo hablando de la misma manera, si sigo utilizando la misma palabra, mis hijos lo van a aprender. Y para ellos estará bien. Entonces cuando otra persona les dice que no lo haga, se molestan, se ofenden, porque en su casa lo hacen con la mayor normalidad del mundo. Puntualizando en nuestro tema, nos podemos nosotros preguntar, entonces, ¿cómo pueden ser nuestras palabras? ¿Cómo puede ser nuestro lenguaje? El versículo que hemos leído, el versículo 29, nos da 2 parámetros, 3 parámetros, ¿verdad? Nos dice, ninguna palabra corrompida. ¿Sabe usted lo que es corrompido? ¿Qué será corrompido? Nosotros utilizamos esa expresión, esto está corrompido. ¿Cuándo decimos que algo está corrompido? Cuando algo está descompuesto. Usted fácilmente pasa por un lugar y dice, aquí huele feo. Aquí huele feo.
Corrompido es algo desagradable, no es algo agradable. Yo entro a un almacén, por ejemplo, de esos almacenes grandes, ¿se ha fijado? Esos almacenes grandes tienen una estrategia bien bonita, porque cabal, enfrente de la puerta, de la entrada, fíjese, no ponen los vestidos, no ponen las camisas, ponen el lugar de los perfumes. Ahí están. A la par de la puerta, usted nomás entra a un lugar de esos, están la perfumería. ¿Y qué se siente al entrar a ese lugar? Un olor agradable. ¿Qué pasaría si en ese lugar tuvieran unos 4 huevos podridos ahí en un recipiente? Y cuando usted entraría, ¿qué sería lo que sentiría? Usted diría, qué feo huele aquí. Aquí hay algo descompuesto. O como decía Manolito, el muñequito ese de la caricatura de Mafalda, tal vez lo vio usted. Decía, en su tienda, ellos tenían una tienda, algo huele feo aquí, como que algo está descompuesto. Me parece que voy a tener que poner una oferta hoy, decía. Descompuesto, desagradable. Lo corrompido es desagradable. Hablamos de corrupción. ¿Ha oído hablar de corrupción en estos días? Años atrás venimos oyendo hablar de corrupción. Muchos años atrás, desde que yo tengo memoria en que podía yo asociarme, digamos, con algún pensamiento político de un adolescente para arriba, vamos a decir, en lo que hoy es el 3er ciclo para arriba, ya los muchachos ya se asocian con unas ideas políticas, ¿no? Entonces hablan de corrupción, este gobierno corrupto, estos políticos corruptos, esta está corrompido, aquí hay corrupción. ¿Por qué nos referimos a eso? Es algo desagradable. La corrupción no es algo agradable. Nosotros no queremos decir, tiene cosas aquí descompuestas, tiene cosas aquí que estén sucias, démelas, yo las quiero. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Un día yo iba a hacer unos huevos revueltos en mi casa y se me ocurre no hacer lo que normalmente recomiendan, ¿verdad? De romper el huevo y vaciarlo en una taza y luego echarlo donde vamos a tener los huevos. No, lo echo encima de los demás. Había vaciado varios huevos ya. Lo rompo y sin más ni más lo echo y estaba podrido. ¿Sabe usted cómo huele un huevo podrido? Eso es despreciable, es desagradable. Nadie va a una perfumería y dice, mire, yo quiero un perfume que huela a huevo podrido. Nadie, es algo desagradable. Compuesto. Pues dice la Escritura que hay palabras que son así, corrompidas, que se sienten que son desagradables, que son palabras sucias, que en vez de bendecir, maldicen. Son palabras hirientes, son frases hirientes. ¿Habremos utilizado alguna vez o estaremos utilizando nosotros esa clase de palabras o esa clase de expresiones que tengan esas características descompuestas, desagradables, sucias, hirientes? ¿Nos han dicho alguna vez esas palabras y esas frases a nosotros? Que nos han hecho sentir mal, que nos han hecho sentir triste, que nos han lastimado, que nos han sido muy desagradables al escucharlas, al recibirlas. Palabras corrompidas. ¿Qué frases o expresiones usamos usted y yo que pueden dañar a las personas que amamos? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué clase de palabras utilizo yo para referirme a mis seres amados? Siempre he estado en contra de los apodos, fíjense. Y aún en la iglesia del Señor, yo he encontrado que hay gente que incluso se siente orgullosa de sus apodos. A los pastores les ponen apodos. Hay un pastor en este país que se conoce por el apodo. ¿Cómo se llama? No sé, pero el apodo es este. El apodo es un calificativo generalmente despectivo, o lo que llaman así, peyorativo, dicen, para hacerlo más técnico, despectivo, que tiene un carácter de burla. El objetivo de un apodo no es exaltar las virtudes de alguien, es degradar a esa persona y hacerlo parecer una persona que es digno de ser ridiculizado. Apodos. ¿Utilizamos apodos con nuestras personas amadas? ¿Utilizamos palabras que los hagan sentir menospreciados? Decía una vez un psicólogo
Usted cree que está alabando o halagando a una persona, dice, cuando le dice, no seas tontito. Le está diciendo tonto. Sí, pero es una forma cariñosa, pero cariñoso o no cariñoso, siempre le está diciendo tonto. ¿Qué clase de palabras usamos con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos? ¿Palabras que los humillan? Muchas veces usamos expresiones fuertes y estamos diciendo, sí que no sabes. Expresiones que lo hacen sentir a la otra persona como ignorante, como una persona que no tiene suficiente capacidad para entender lo que estoy diciendo. Comparaciones muchas veces que los dejan en desventaja. Deberías de ser como el niño del vecino. Deberías de ser como tu hermano. Deberías de ser como tu hermana. Deberías de ser como X o Y persona. Y eso te enseñan en la escuela. Y hacemos parecer a las personas como ignorantes, como personas que no tienen la capacidad mental para poder asimilar lo que es bueno y lo que es malo, lo que les va a servir. Comparaciones que los dejan en desventaja con las demás personas. Muchas veces insultos. Me causó gracia cuando estábamos todavía con una librería y a esa librería llegaba a sacar copias un muchacho que ya falleció. Tenía un hijo, un niño, unos 4 o 5 años. Y llegaba con el niño. Y entonces el niño de repente se le sale una mala palabra. Lo que nosotros llamamos una mala palabra. Una palabra soez, le decimos nosotros. Entonces el papá, quizás un poco apenado porque estaba ahí frente a los hermanos que estaban atendiendo las copias, y regañó al niño. Pero lo regañó con palabras soeces. Lo estaba corrigiendo. No tenga que decir eso, bicho. Y le dijo la palabrota. Entonces, ¿de qué sirve que yo esté corrigiendo a mi hijo? Que no diga lo que yo estoy diciendo. Si yo le estoy diciendo, eso es lo que el niño va a decir. Entonces, a veces nos referimos a nuestros hijos como insultos. Vení para acá. Vení para acá. Y le decimos la expresión ofensiva, que no me gustaría que me la dijeran a mí. Sin embargo, la usamos muchas veces con las personas amadas, con las personas conocidas, y pareciera que porque tenemos confianza o porque somos familia o porque ellos me entienden que yo así hablo, pero son palabras corrompidas, son palabras sucias que más que bendecir hieren y muchas veces hasta maldicen. ¿Habrá alguna palabra que te sienta que no bendice a las personas con las que habla? Estaremos acostumbrados a expresar cosas que no son agradables, a quejarnos de todo, a lamentarnos de toda la situación, a no estar contentos con lo que tenemos, a expresarlo, y esto, y cómo es esto, y por qué esto, otro, y utilizar expresiones que en vez de llevar paz, armonía y seguridad a nuestra casa, llevan todo lo contrario, llevan intranquilidad, llevan insatisfacción, llevan lamento. ¿De qué clase son nuestras expresiones? ¿Cómo nos expresamos en casa cuando tenemos bendición y cuando no sentimos que no tenemos bendición? Siempre tenemos, ¿verdad? Siempre tenemos. ¿Cómo nos expresamos de la situación económica que estamos pasando? ¿Cómo nos expresamos de esta situación sociopolítica que estamos viviendo? ¿Cómo nos expresamos de nuestra autoridad? ¿Cómo nos expresamos de nuestros líderes de la iglesia? ¿Cómo nos expresamos de nuestros vecinos? ¿Cómo nos expresamos de las demás personas? ¿Estaremos brindando un ambiente de seguridad, de paz en nuestra casa a nuestros hijos? ¿O estamos abriendo la puerta para que ellos se expresen de la misma manera? Y aunque ahora quizás no lo comprendan, ellos crecerán con ese bagaje ahí en su mente, y luego eso que está en su mente bajará a su boca y lo expresarán de la misma manera, y se continuará el ciclo en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos. Habrán frases y palabras que no sean buenas, que no sean agradables y que puedan caber en esta descripción. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice. ¿Cómo deben ser las palabras que deben salir de nuestra boca? Dice, la que sea buena, palabras buenas, expresiones buenas, dice, que es algo bueno. Es lo contrario de corrompido.
Algo corrompido es algo desagradable, algo sucio, maloliente. No lo quiero. Pero algo bueno, yo lo quiero. Ah, eso está bien bueno. Quiero probarlo. Esa comida que están vendiendo en este lugar está bien buena. Yo quiero volver a pedir. Yo quiero volver a ir a ese lugar porque ahí sirven algo bueno. Quiero ir a ese lugar porque me tratan bien. El trato que le dan a la persona es bueno. Quiero estar con esa persona porque hablan bonito, porque hablan cosas buenas, me hacen sentir bien. Bueno, son cosas agradables, deseables, que dejan un buen sabor. ¿Ha escuchado esa expresión que dicen, platicar con esta persona me ha dejado un buen sabor de boca? Dice la gente. Comparándolo con una buena comida, ¿no? Me ha quedado un buen sabor de boca, dicen, hablar con esta persona. Me ha dejado una buena impresión. Me ha gustado, me ha hecho sentir bien hablar con esta persona. Las personas alrededor de nosotros quieren oírnos, anhelan platicar con nosotros porque tenemos palabra buena, expresiones buenas, expresiones que en vez de hundirlos, en vez de lastimarlos, en vez de ofenderlos, les levantan el ánimo, les levantan la fe, como decimos nosotros, les dan fuerzas para seguir adelante. Palabra buena. Nuestras palabras, dice, ¿qué es lo que debe salir de nuestra boca? Salga de vuestra boca aquellas palabras que sean buenas, dice, buenas para la necesaria edificación. Una palabra buena siempre es agradable escucharla, y una palabra buena es importante para edificar. ¿Y qué es edificar? Edificar es levantar, construir, adornar, elevar, ordenar. Pueden asociarse con la palabra edificar. Oiga bien, levantar, construir, adornar, elevar, ordenar. Son palabras que se asocian con edificar. Ahora preguntémonos, ¿nuestras palabras edifican? ¿Levantan al que está caído? ¿Construyen a aquel que se está destruyendo? ¿Adornan a aquel que se siente todo gris? ¿Todo maltrecho? ¿Elevan la autoestima en aquel que siente que no vale nada? ¿Ordena la vida de aquellos que están desordenados? ¿Tu palabra y mis palabras hacen eso? Si tu palabra y mis palabras hacen eso, son palabras buenas, que son necesarias e importantes para edificar a las personas que nos escuchan, para edificar a nuestros hijos, para edificar nuestra casa, para edificar nuestra iglesia, para edificar en la relación con nuestros compañeros de trabajo y de estudio, para edificar nuestra relación con nuestros vecinos. Las palabras buenas son aquellas que son necesarias. Las palabras sucias, corrompidas, no edifican. Nadie las quiere. A nadie le agradan. Pero las palabras buenas son aquellas que me elevan. Dice, wow, he sentido una gran paz después de hablar con esta hermana. He sentido una gran paz. Siento, dice, que la carga que traía en la espalda se me quitó después de hablar con este muchacho. Siento de verdad que esa presión que sentía dentro de mí se me ha ido después de hablar con este hermano. O después de hablar con esta persona. Palabra buena, necesarias para edificar, para levantar, para construir, para adornar, para elevar, para ordenar. Cada vez que usted le dice a su hijo, eres inteligente, te felicito, te felicito. A veces los padres cometemos el error de que cuando nuestro hijo lleva un 6 de calificación, y no digo que fomentemos que las calificaciones de nuestros hijos la máxima sea 6, pero muchas veces cuando un niño lleva un 6 y la mayor nota es 7, dice, tenés que estudiar más. Mira, tu hermana lleva 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. De verdad que sos un perezoso. Cabeza dura. Si es que no le decimos otra cosa. Pero cuando le decimos, wow, has mejorado mucho, pero puedes mejorar más, tú eres capaz de hacerlo. ¿Sabes? El niño va a esforzarse porque le han dado un voto de confianza, porque le han dado una palabra buena,
porque le han hecho sentir que él puede, que ella puede, porque le hemos hecho sentir que su esfuerzo es valorado. Palabra buena que edifique. Pero nuestras palabras deben tener también gracia, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Debe ser palabra buena, pero debe ser una palabra con gracia. ¿Y qué es una gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo, o llamado en el lenguaje bíblico, un don. Algo que yo no tenía y que de repente me dieron. Sin buscarlo, sin pedirlo, sin merecerlo, me lo dieron. Pero un regalo siempre es algo agradable. Yo espero un regalo, algo agradable. Cuando yo cumplía años, yo esperaba que me llevaran un regalo y esperaba ansioso poder romper ese regalo. De hecho, yo no soy de esos que tienen paciencia para romper los regalos. Usted me trae un regalo bien bonito, el papel muy lindo, la chonguita y todo bien bonito, y yo lo que hago es rompo todo inmediatamente para ver qué hay adentro. Yo sé que debe ser algo agradable. Es un regalo que yo no pedí. Quizá puedo pensar que ni siquiera me lo merezco porque no he hecho nada por ganármelo, pero es un regalo, es la gracia. ¿No es cierto que hay personas que después de hablar con ellas decimos, esta persona tiene una gracia pero especial? ¿Y por qué decimos eso? Porque sus palabras están envueltas por algo diferente a las demás. Porque sus expresiones traen algo consigo que las hace tan agradables. Y aunque me está diciendo cosas duras, me las dice de una manera tan dulce, tan sencilla, tan simple, que yo lo puedo entender y aceptar. Y al final digo, gracias, oye, por lo que me ha dicho. Y tengo la oportunidad de recapacitar si es que he estado haciendo cosas malas, si es que he andado en malos pasos. Gracias. Cuando la palabra lleva gracia, el oyente percibe la gracia, dice, a fin de dar gracia a los oyentes, algo que los haga sentir bien, algo que los haga sentir que es un regalo, que escuchar esas palabras han sido como que me dé un regalo especial, algo que yo estaba necesitando pero que no lo había recibido antes. Gracia. En cambio hay unas personas que no pueden llamarse personas con gracia. Una persona que habla con este tipo de palabras que tienen gracia, eso que tienen ese envoltorio tan especial, que aunque me diga las cosas más duras que me puede estar diciendo, yo termino pero fascinado y agradecido por lo que me dijo. Esa persona es bien agraciada, ¿ha oído eso? O sea, tiene mucho. Esa persona tiene una gracia especial dentro de ella. Y por eso me gusta hablar con esta persona, porque tiene una gracia para decir las cosas. Pero hay otras personas, ¿cómo las calificamos? Este es un desgraciado. No es cierto que decimos así. Se oye fea la palabra, ¿no? Este es un desgraciado. ¿Qué queremos decir con eso? Que no tiene gracia. Que no tiene ninguna gracia. Que dice las cosas golpeado, como decimos popularmente, con patada al pecho. No piensa en que va a lastimar. No piensa que va a herir. No piensen que va a bajarle los ánimos en vez de subirle los ánimos. Quiere subirle los ánimos y empieza a decir que se va a morir mañana. ¿Y hasta de qué se va a morir? Nosotros digo, qué desgraciado todo lo que me dijo. Y posiblemente lo mismo le está diciendo otra persona, pero se lo dice con gracia. Esa es la diferencia. Lo cierto es, mi amado hermano, que usted y yo tenemos que aprender a hablar. Usted dirá, pero sí, no, yo puedo hablar, yo puedo. Tenemos que examinarnos. Usted y yo somos como ese recipiente de barro que está siendo formado por el alfarero. Y el alfarero está con su pie moviendo el torno y está dando forma con sus manos al barro. Pero por alguna circunstancia el barro no se moldea como el alfarero quiere. Y quizás se va un poquito chueco de un lado. ¿Y qué es lo que hace el alfarero? Destruye todo aquello y lo vuelve
a formar. Usted y yo quizás seamos como esa olla que se menciona en Ezequiel, la cual echaron mucho adentro de ella y lo cocinaron. Y después de vaciar esa olla, ¿se ha fijado que queda una costra alrededor? ¿Y qué es lo que hace usted y qué es lo que hago yo? No solamente la sacude y vuelve a cocinar en ella. Usted lo que hace es que agarra más con jabón y empieza a raspar esa olla. Y si aquello que usted cocinó antes en esa olla se pegó en el fondo de la olla, usted lo que hace es que agarra algo con que raspar el fondo hasta que le quita toda aquella costra que se había pegado en ella. Y quizá en momentos en que Dios comienza a raspar mi vida, a formar mi vida de la manera que Él quiere. Porque aunque yo piense que soy una olla muy bonita, aunque yo pueda ver y diga, ¿y por qué la destruyó si estaba bien chula? Sí, pero el alfarero sabe qué es lo que quería hacer con aquello. Usted y yo debemos de pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica este versículo. Ninguna palabra corrompida, tenemos que decirle al Señor así, ninguna palabra corrompida, Señor, yo quiero que salga de mi boca. Ninguna palabra sucia, ninguna palabra maloliente, ninguna palabra desagradable, yo quiero que salga de mi boca, Señor. Debe ser parte de nuestra oración. ¿Cuántas veces hemos orado así? Generalmente nuestra oración, Señor, provéeme. Señor, dame esto. Señor, sáname. Señor, ayuda a mis hijos en la universidad. Señor, ayúdame a pagar la casa. Señor, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, ayúdame a cambiar mi boca, mi lengua, mi lenguaje, mis expresiones? Ayúdame, Señor, a que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino que de mi boca salga solo palabras buenas, que edifiquen, que construyan, que adornen, Señor. Palabras que puedan sentirse como un regalo, palabras agradables. Que cuando yo diga las cosas a mis hijos, ellos lo sientan agradable. Que les estoy ayudando, que los estoy bendiciendo, que les estoy dando el mejor regalo que pueda darles. Que cuando mis palabras salgan de la boca, las personas las perciban como algo bueno, algo que les ayuda, que les sirve. Señor, permite, esta debe ser mi oración y su oración. Permite, Señor, que de mi boca salgan palabras buenas, que puedan edificar mi vida y la vida de los demás. Que puedan sentirse ante aquellas personas como algo agradable, como algo agraciado. Que mis palabras tengan la gracia suficiente para hacer sentir bien a las otras personas. Por eso que hay mucha gente en las iglesias le dicen, mire, tiene este problema. No, le dicen, vaya a hablar con el hermano tal, vaya a hablar con la hermana tal. Porque esa persona con quien lo manda sabe que por difícil que sea el problema, le va a dar una palabra buena. Le va a dar una palabra buena. Y aquella persona sale de aquella conversación renovada. Esa es palabra buena. Palabra buena. Palabra que tiene gracia, que edifica, que se siente como un regalo. Con nuestras palabras, tú y yo, mi amado hermano, podemos bendecir o maldecir. Podemos edificar o podemos destruir. Con tus palabras y mis palabras podemos hacer un ambiente agradable o desagradable. O sea, tú y yo podemos generar, porque es que en mi casa es tan crítico el asunto. Sí, porque nuestras palabras pueden crear un ambiente bueno o un ambiente malo. Pueden edificar o pueden destruir. Pueden hacer un ambiente agradable o un ambiente desagradable en nuestro hogar, en nuestra iglesia. A mí no me gusta platicar con gente que siempre se están quejando de todo. Personas que yo sé que tienen muy buenas condiciones y sin embargo se están quejando de todo. No me gusta leer y escuchar a aquellas personas que están siempre ofendiendo a los demás. Fíjese. Por eso no voy a esos chats políticos que se arman hoy, porque solo son insultos contra las demás personas. Y no le recomiendo que lo haga, no lo va a bendecir eso.
ni que forme parte de esas cosas, porque no son palabras que edifican, no son palabras que construyen, no son palabras que tienen gracia, son palabras ofensivas. Y muchas veces he visto ahí a muchos cristianos pulular y participar. Tenemos que tener cuidado con lo que expresamos. Ahora hay otra forma de expresión, no solo es una expresión oral, es la expresión escrita, pero que viaja mucho más allá que el propio sonido de mis palabras. Pero son mis expresiones que bajan de mi mente. Por eso decía la palabra, cambia, renueva tu mente. Renueva tu mente. Deja de ser partícipe de todas esas quejas y ofensas que circulan por todos lados. No me gusta leer personas que ofenden. No me gusta escuchar personas que se quejan de todo. Me encanta hablar con aquellas personas que, aunque tengan muy pocos recursos, están siempre alabando al Señor. Con mi esposa visitábamos hace muchos años, íbamos a dar una clase de discipulado a una anciana en una zona que queda aquí, una zona de la que llamaban antes marginales, hoy le llaman comunidad, ¿verdad? A una comunidad aquí por la línea del tren, aquí en Soyapango. A los lados de la línea del tren se ha fijado que se levantan muchas casitas, champitas primero, luego les ponen algunas ladrillos y hoy pues alguna de doble planta, ¿no? Pero la señora esa vivía en una champa, vamos a decir así. Sus paredes eran de plástico. No era un piso de ladrillo, era tierra. Para colmo, la señora estaba muy anciana y tenía un problema de artritis en todo su cuerpo. No podía caminar. Y de repente la persona que la cuidaba, que era una de sus hijas, una señorita, estaba enferma. Tenía un cierto nivel de retraso. Y entonces puede imaginar un enfermo cuidando a otro enfermo. Y entonces con mi esposa llegábamos y al principio pensamos, vamos a ir a animar, a levantarle los ánimos a estos hermanos, ¿verdad? Para que Dios los ayude. Y que después, cuando nosotros entramos y empezamos a escuchar hablar a la anciana, wow, mi esposa y yo salimos, pero cuánta carga sentíamos que llevábamos al entrar y cuánto peso se nos cayó de encima después de oír hablar a esta anciana. Porque su boca verbalizaba bendición. Porque aún la condición que esta anciana tenía, que no podía valerse por sí misma, no podía caminar, tenían que cargarla para ponerla de la cama a una silla. No tenía buen alimento, dependía de que las personas caritativamente le llevaran alimento a su casa. No tenía una persona que pudiera confiar que la cuidaba bien, porque era una persona que también estaba enferma. Y sin embargo, nunca escuché una voz de queja en los labios de esta anciana. Siempre estaba, no hermano, el Señor es maravilloso, es que Dios es lindo, es que mire, Dios ha hecho esto conmigo, es que Dios me ha bendecido de esta manera, es que el Señor es maravilloso. Y yo decía, wow, ¿de dónde le sale tanto? ¿Sabe por qué? Porque su mente era nueva cuando conoció a Cristo Jesús. Porque su boca se llenó de palabra buena. Y cuando pensamos que íbamos a edificar, que íbamos a fortalecer, salimos edificados, salimos fortalecidos, porque había palabra buena. Amén, gloria a Jesús. Y esas eran palabras que tenían una gracia tan especial que me llenaban de gozo, de satisfacción. Y esa es la persona con que tú y yo debemos hablar. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Andamos uniéndonos a personas que se quejan de todo, que se lamentan por todo y que están que así, que a mí no me pagan lo que me deben de pagar, que yo no tengo lo que debería de tener, que por qué lo tiene esa persona y no yo, que yo soy mejor que esa palabra corrompida, que en vez de edificarme y ayudarme me estresa, me hace sentir menos que los demás, me lastima muchas veces. Con tus palabras y mis palabras podemos bendecir o maldecir. Si tú puedes ir al Proverbios 18:21, busca en tu Biblia Proverbios 18:21 y verás lo que dice la Escritura en relación a esto. Con esto vamos a ir terminando ya. Proverbios 18:21. La muerte y la vida, dice la Escritura, están en poder de la lengua.
Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que decimos, lo que expresamos. Ahí tenemos el poder de vivir o de morir, de dar vida o de dar muerte, dice. Y el que ama su lengua, comerá de sus frutos. Eso quiere decir, por sus frutos lo conoceréis. Lo que siembras, cosechas. Hablas palabra buena, se te regresará palabra buena. Hablas palabra corrompida, se te regresará palabra corrompida. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son mis palabras? El Señor me lo preguntaba esta semana. ¿Cómo estás hablando, Mario? ¿Cuáles pensamientos bajan a tu boca y son expresados? ¿Cómo son esos pensamientos? ¿Son pensamientos buenos? ¿Son palabras buenas que edifican? ¿O son palabras corrompidas? ¿Son palabras que traen gracia al que te oye? ¿O son palabras que traen muerte a los que te oyen? Recuerda que como tú hables, así te hablarán. Que como tú siembres, así vas a cosechar. Pidámosle al Señor, mi amado hermano, hermana, que nuestras palabras sean palabras buenas. Y para eso dijimos, tenemos que despojarnos del viejo hombre, aquella persona que antes éramos. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovarla y tenemos que desechar de nuestra boca la mentira y acostumbrarnos a hablar con la verdad. Y luego hacer que nuestra boca siempre exprese palabra buena, que edifique a las demás personas, que bendiga a las demás personas y que esta persona que nos oye sienta que es un regalo de Dios lo que está recibiendo. Palabra buena, palabra que lleva vida. Recuerden, en su boca y en mi boca está el poder de la vida o la muerte. Yo puedo hacer que una persona se estrese o se llene de gozo. Puedo hacer que una persona sea feliz o sea y tenga una vida muy triste. Depende de mis palabras. Puedo hacer que mis hijos sean hombres y mujeres de éxito o puedo hacer que sean unos fracasados. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que ama la lengua y cree que diciendo lo malo está bien, eso va a cosechar. Pero si tú hablas lo bueno, eso vas a cosechar. Comerás de sus frutos. Padre, yo bendigo a cada uno de los que hemos compartido esta palabra esta mañana. ¿Cómo nos estamos expresando, Señor? Podemos quizás, Señor Jesús, escudarnos y que la situación es difícil. Y se me salió lo que no quería expresar. Pero todos nosotros tenemos control de nuestra lengua. Miembro tan pequeño, dice la Escritura, y tan fácil de dañar, ¿verdad? Causa gran destrucción. Ayúdanos a controlarlo. Ayúdanos, Padre, a renovar nuestra mente. Ayúdanos, Señor Jesús, a despojarnos de la vieja humanidad que teníamos antes de conocerte. Ayúdanos, Señor Jesús, a hablar con la verdad por delante. Que nuestras palabras sean buenas, Señor. Que sirvan para edificar vidas y no para destruir. Permite que nuestras palabras estén llenas de gracia para que la gente pueda recibirlas con gozo, Señor. Con satisfacción, con gratitud. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de verdad rodearnos de palabra buena, llenar nuestra mente de pensamientos buenos que salgan por nuestra boca como palabras, como frases buenas. Ayúdanos, Señor, a establecer una mejor comunicación con nuestros seres amados, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en el trabajo, en el estudio. Que podamos de verdad, Señor, llenarnos, rodearnos de un ambiente agradable, porque mis palabras son buenas. Y la gente quiere oír lo que tengo que decir. Y la gente quiere compartir lo que yo estoy compartiendo.
Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.